Bueno, aquí estamos. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes una palabra de fe, poder entender los planes de Dios, poder reunirnos así de esta manera virtual y saber que hay un Dios poderoso que tiene control de todas las cosas. Hoy vamos a hablar un poquitico de la oración, del clamor. Es necesario hablar de todas estas cosas en este tiempo de lucha, de crisis, de temores, de angustias. Eh, Gracias por todas las cosas. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Creo que nos hemos ido concientizando, hemos ido creciendo en la fe, en la unidad, en el amor, y tenemos que crecer también en la oración. Oremos al Señor y démosle gracias y entremos pues a nuestro tema. Le agradecería a algún hermano que de los que aquí me digan si el sonido está correcto para saber cómo podemos mejorarlo. ¿Está full? Bueno. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor. Proclamamos tu grandeza, proclamamos tu santidad, proclamamos tu misericordia. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios misericordioso, aleluya, que hace todas las cosas posibles para el que cree. Tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Y nosotros estamos convencidos, Dios mío, Señor, de tu fidelidad. Estamos reunidos, Dios mío, únicamente con el propósito firme en nuestro corazón de poderte agradar, de poderte bendecir, de poder, Dios mío, glorificarte, de poder, Señor, exaltarte, de poder darte la gloria. Padre, gracias por cada hermano, Señor, que a esta hora, Señor, se dispone para escuchar tu palabra, para aprender de ti. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque tú eres glorioso. Gracias porque tú eres poderoso. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel y eres excelso, Dios de dioses, Señor de los señores, Padre de amor y Dios de todo poder. Ayúdanos, Dios mío, para que día a día nuestro corazón, Señor, pueda fluir con libertad, pueda fluir, Dios mío, Señor, con sabiduría, con entendimiento, Dios mío, Señor, y podamos apropiarnos de tu palabra, podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos, Dios mío, Señor, dándote el honor y la gloria, podamos, Dios mío, Señor, honrar y bendecir tu nombre, podamos exaltar, Señor, tu presencia santa, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, te damos honor y gloria, te damos alabanza y adoración porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque tú eres excelso, porque tú eres eterno, glorioso, Rey de reyes y Señor de los señores. Oramos y seguimos colocando delante de ti cada necesidad de tu pueblo, Padre. Señor, pidiéndote, Dios mío, Señor, con todo el corazón, Señor, que nos asistas, que nos ayudes, que nos proveas, Dios mío, una salida a cada necesidad. Dependemos de ti. Tu palabra dice que mi socorro no viene de los montes, mi socorro proviene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En los montes están los ídolos, pero tú estás en tu trono, Señor. Y desde allí, Señor, proviene nuestra bendición, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay cambio ni sombra de variación, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración, Señor, y creemos, Dios mío, que tú eres fiel y poderoso para llenar nuestra vida, para hacer que nuestro corazón, Señor, pueda fluir con libertad y podamos entender, bendito Dios de los cielos, tu grandeza, tu santidad, tu amor, tu misericordia, Señor. Podamos, Dios mío, Señor, bendito Dios, recrearnos en ti. Podamos fortalecernos, Dios mío, dándote la gloria. Podamos fortalecernos, Dios mío, dándote la adoración, Señor, y entendiendo, Dios mío, Señor, de que tú eres fiel, de que tú eres excelso, de que tú eres eterno, de que tú eres glorioso, Padre Celestial, y que únicamente en tu presencia, Señor, hay plenitud de vida. Únicamente en tu presencia, Dios mío, Señor, se puede regocijar nuestra alma, Señor. Únicamente en tu presencia, Dios mío, Señor, podemos, Dios mío, Señor, bendito Dios, disfrutar de este
este tiempo. Oramos, Señor, y colocamos delante de ti la vida de nuestra hermana, Señor, bendito Dios, Padre, de Fabiola Hernández, Dios mío. Tú la conoces, tú conoces nuestro clamor, tú conoces, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, el amor y la fe que es en Cristo Jesús, aleluya, en la cual confiamos, Señor, que nos va a librar, Señor, de todo ataque demoníaco, Señor. Oramos por nuestra hermana, pedimos, Dios mío, Señor, que tú la fortalezcas, que tú, Dios mío, Señor, la llenes de tu espíritu, que le des fuerza, que le des ánimo, Dios mío, y que podamos a través de la enseñanza comprender que tú estás con nosotros, que no estamos solos, Dios mío, que tú eres fiel y poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque hay un poder que se mueve dentro de nosotros, Señor. Es el poder de tu espíritu, Dios mío, el espíritu de vida, el espíritu de gloria, el espíritu, Dios mío, Señor, que proviene de ti, para que nosotros sepamos, Dios mío, lo que tú nos has concedido. Y nos concediste a Jesucristo, nos concediste la gracia, nos concediste el amor y la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, bendito Dios de los cielos, que tú eres fiel, que tú eres grande, que tú eres excelso, Dios, que tú eres Padre de poder, y que tú, Señor, eres glorioso, Dios mío. Ayúdanos, Señor, bendito Dios de los cielos, a entender, Señor, tu bondad, a entender tu misericordia, Señor Padre. Aquí estamos, Dios mío, pidiéndote, Señor, que sanes a los enfermos, que levantes a los muertos, Dios mío, Señor Padre, que levantes, Dios mío, tu pueblo, Señor, que levantes, que hagas milagros de gloria. Yo creo en un Dios de milagros, creo en un Dios de poder, creo en un Dios de gloria, creo, Señor, bendito Dios, que tú eres, tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre está por encima del nombre de la pandemia, tu nombre está por encima del cáncer, de la diabetes, Señor, de la hipertensión, de toda enfermedad cardiovascular, Señor, de la hepatitis, de todo, Dios mío, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesucristo de Nazaret se tendrá que doblar toda rodilla y toda lengua confesar, Señor, que tú eres el Señor, para la gloria del Dios viviente. Aleluya. Ayúdanos, Dios mío, para que siempre nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en ti, para que siempre nuestro corazón, Señor, se pueda recrear, Dios mío, Señor, en tu palabra de fe, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Dios, te exaltamos, Señor, Dios Todopoderoso, y te damos gracias, eterno Dios de los santos. Bendice tu pueblo, bendice cada hermano, Señor. Estoy bendiciendo cada uno de mis hermanos, cada uno, Dios mío, Señor, de los que se conectan, Dios mío, cada uno, Dios mío, Señor, de los que están, Señor, dependiendo de ti, oh Dios de los cielos, Padre. En el nombre de Jesús yo los bendigo, le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por sus vidas, y te suplico, Dios mío, Señor, que derrames un espíritu de sabiduría, de entendimiento y de mansedumbre para recibir tu palabra. Poder, Señor, que la palabra se siembre en nuestro corazón, y poder ser, Dios mío, instrumentos para la gloria tuya. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, por tu palabra será hecho, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder y tu palabra es gloria. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento y danos gracia delante de tus ojos para hablar con denuedo tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Un abrazo y una saludo cordial a todos nuestros hermanos que se están conectando, y los que faltan por conectarse también. Ya hacemos extensivo el saludo, y creemos que bueno, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Él va a poner en el corazón del hombre el querer como el hacer. Hoy me ha puesto a hablar, quiero hablar de la oración y quiero hablar del poder de la palabra. No tomen en cuenta estos días de festejos paganos, porque tenemos que hablar de eso, del poder de la palabra. Lo vamos a hacer mañana con la ayuda del Señor, para que usted prepare su corazón y se desinhibe de tanta tradición y tanto engaño, porque una de las cosas que Dios quiere es que nadie nos engañe, nadie. No podemos ceder ante el engaño de la tradición y de todas estas cosas. Bueno, le voy a rogar a Víctor Hugo, que estás en sintonía,
que me ponga un mensajito a ver cómo está el volumen, porque me decía que el volumen estaba muy bajo. Únicamente él, los demás no hay necesidad, con uno solo que reporte. Mientras vamos hablando aquí acerca de la oración. Vamos a ver, hay una diferencia. Yo quiero hablar sobre esto. El Señor refirió, los discípulos le dijeron al Señor, una vez el Señor estaba orando, ellos se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos. Mire que le están diciendo al Señor, ellos son judíos. Los judíos oraban, ellos oraban, tenían esa disciplina, tenían esa bendita costumbre. El pueblo de Israel todos tenían tiempo de oración, habían 3 sacrificios, el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, que era a las 3 de la tarde, ese es el sacrificio en el cual el Señor fue puesto en la cruz, y bueno, y el sacrificio de la tarde. En esos sacrificios se oraba, se cantaba, era el culto que se hacía ante un altar de fuego. Entonces vamos a hablar de esto un poquito. Ellos, siendo judíos, ellos saben orar, saben enfocar la oración y saben pedir a Dios, conocen las maravillas que Dios ha hecho entre ellos, y también pues dependen de Dios, porque sea como sea, había un sistema religioso, había un sistema de pronto, digamos, que imponía normas y tradiciones, pero de todas formas ellos eran temerosos de Dios, ellos eran monoteístas, aunque habían practicado la idolatría, ellos nunca dejaron a Dios, siempre estuvieron en el propósito de buscar a Dios. No lo hacían de diferentes formas, tenían celo por Dios. Pablo dice que ellos tenían celo, pero no conforme al conocimiento. Bueno, entonces el Señor le dice a ellos, cuando oren, oren así, y les da un modelo de oración que no vamos a tocar ahora, pero que cuando ya todos la conocemos, y se habla mucho de esta oración, es un modelo de oración en el cual pues no quiero entrar ahora, porque puede que lo haga más adelante, mañana, puede ser o pasado mañana. No quiero entrar en esto porque quiero hablarle acerca el del clamor. Son 2 cosas diferentes. Ellos le piden al Señor que les enseñe a orar. ¿Por qué? Ellos tenían una vida de oración, pero a veces la vida de oración no es fructífera. A veces la vida de oración no calma el anhelo, el ansia, no llena, no transforman. No, una persona que clame, normalmente se le nota a esa persona el cambio, se le nota la transformación, y adquiere revelación de muchas cosas que los que no claman no alcanzan a comprender. Entonces vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de experiencias personales, porque aquí no nos predicamos a nosotros mismos, ni vamos a tomar ejemplo de hombres, vamos a tomar lo que dice la Biblia y lo aplicamos, y si alguno ha vivido eso, pues dele la gloria a Dios y que le ha permitido esas experiencias, pero no vamos a tomar en cuenta nuestras experiencias, porque la experiencia personal no deja de ser eso, una experiencia personal, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, ellos le dicen, enséñanos a orar. Y él le dice, cuando oren, oren de esta forma. Y le dice que glorifiquen al Padre, dice que el Padre está en el cielo, que Él es el que nos sustenta, que Él es el que nos perdona y nos pone condiciones para darnos el perdón, que es que nosotros podamos perdonar a los demás. Y luego pide, dice el Señor, que en la petición suplicamos nosotros por el sustento diario y por que nos libre de caer en las manos del diablo, de la tentación, que no nos deje caer en medio de la tentación. Podemos ser tentados, pero otra cosa es ser tentado y caer a través de la tentación. Y entonces nos dice que esto de hacer la voluntad de Dios solamente se hace en el cielo, que aquí en la tierra no se hace. Por eso ellos dicen, queremos hacer la voluntad tuya aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, déjeme le digo, en el cielo se clama. Usted, ay, hermano, usted ya estuvo por allá. No, la Biblia dice que los ángeles clamaron, un ángel del cielo clamó y le dijo a Abraham, detente, y un ángel clamó y le dijo, mira lo que te muestro en el Apocalipsis. Hay mucho clamor de ángel, es una voz profunda, una voz que se levanta, es una voz que va más allá de lo normal. Vamos a entender primero la oración.
La oración, que si decimos lo básico que nos han enseñado, ¿qué es orar? Le preguntan a cualquier persona, aún a los que no conocen la palabra, y dicen, orar es hablar con Dios. Bueno, amén. Cuando oramos, eh, escuche bien la diferencia entre orar y clamar. Cuando oramos estamos hablando con Dios. Entonces yo le voy a poner un ejemplo para que entremos a desarrollar el tema. En la oración es hablar con Dios. Cuando yo hablo con una persona, desarrollo mi léxico, desarrollo también mi personalidad, desarrollo también, le puedo contar a esa persona todas mis anhelos, mis cosas, mis cuitas, mis problemas, mis frustraciones, mis desengaños, mis fracasos, todo se lo puedo contar porque estamos en un diálogo. Entonces yo le cuento y empiezo a contarle mi historia. Hay veces uno no deja hablar al otro porque tiene muchas cosas que contar, pero el otro le está escuchando. Luego él viene y le da uno o le da un concepto, una opinión, un consejo y entonces uno como que toma todo eso y encuentra uno como una solución a lo que uno necesita hacer. Exactamente esa es la oración. La oración es cuando yo le cuento a Dios mis cosas, cuando yo le digo, Señor, yo tengo estos anhelos, quiero esto, Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que me proveas la gracia para yo ir a tal parte, hacer esto, yo quiero estudiar, yo quiero casarme, yo quiero hacer muchas cosas, le cuento lo que hay en mi interior y luego Dios me responde. Entonces, ¿cómo me responde Dios? Indudablemente por medio de la palabra, porque Él no habla sino por medio de su palabra. Entonces yo necesito, para orar, primero necesito conocer la palabra. Es necesario uno conocer la palabra, conocer todas las promesas de Dios, entender qué es lo que Dios está haciendo, entender qué es lo que Dios está diciendo, entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y entonces, en ese orden de cosas, nosotros podemos estar en comunión con Dios. Debemos estar en comunión con Dios. Entonces nosotros, ante estas cosas, no podemos obviar la oración, porque necesitamos conocer a Dios, necesitamos cada día acercarnos a Él, cada día poner delante de su presencia nuestras necesidades. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo escribe a los filipenses y le dice, por nada estáis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que Él las conozca. Entonces aquí le dice, hágaselas conocer, dígale qué es lo que le pasa, cuéntele su problema. Y en la paz de Dios, que va a guardar su corazón irreprensible, su tranquilo, lo va a dejar, ese corazón se va a quietar. Entonces cuando uno descansa, cuando uno le cuenta las cosas a alguien, eso es uno de los efectos de la oración. Entonces cuando las personas tienen temores, angustias, necesidades, hay que ir delante de Dios, hay que ir y orar y contarle a Dios las cosas y bueno, todo eso. Entonces usted descansa. ¿Por qué? Porque ya Dios las conoce, aunque Él lo conoce todo, pero usted en su interior tiene un testimonio de que ya el Señor las conoce porque usted se las dijo. Entonces ahí empieza. Ahora, Dios le va a dar soluciones en el momento que usted está orando, entonces Dios le está mostrando la palabra, le está dando versículos, usted puede entender, le da la inteligencia, usted desarrolla su intelecto espiritual, desarrolla la inteligencia espiritual, su mente empieza a ser transformada, a girar en el sentido correcto, la mente gira para un lado en en el mundo espiritual es contraria, entonces allí uno empieza a sacar las cosas, esa es la renovación, etcétera. Ahora, el clamor es diferente. Si nos preguntan a nosotros, ¿es lo mismo, hermano? Yo insisto mucho en que la iglesia clame. Yo reclamo mucho porque esa oración pasiva, esa oración, yo digo, una oración muda, una oración que ni siquiera se abre la boca, ni siquiera se le expresa a Dios
qué es lo que nosotros queremos, necesitamos, tenemos anhelos, planes, proyectos, metas, tenemos muchas cosas por qué orar. Hay gente que quiere colocar un negocio, quiere que su hijo se convierta al Señor, quiere que entonces allí esa lucha, y entonces le va y le cuenta al Señor, pero como esa persona tiene que tener una vida espiritual activa, entonces Dios empieza a darle palabra, y esa persona empieza a analizar la palabra, Dios le dio unos versículos, enseguida va y los busca y entiende el contexto, entiende qué es lo que le quiere decir Dios, entonces va a ser guiada para hacer algo. Ahora, eso es que Dios nos guía para hacer algunas cosas que en la oración Él nos va a responder. También le pedimos, también buscamos su rostro, o sea, decirle, Señor, esto es tuyo, no es tuyo, tú estás en este asunto o no, muéstrame, Señor, dame sabiduría, etcétera. Ahora, el clamor es diferente. Parece que fuera igual a la oración, aunque están vinculados y el uno conduce al otro. Pero el clamor implica suplicar con desesperación. Es cuando viene una súplica de lo más profundo de nuestro ser. Es cuando usted y yo tenemos un conflicto, un problema. Es como alguien que está pendiendo de un hilo para caer a un abismo, para ir a un despeñadero. Y entonces ahí no ahí la oración no es, Señor, yo te amo, te necesito, Señor, tú sabes cuánto me gusta estar en la iglesia, cuánto me gusta cantarte coro. No, ahí usted no perdió la reverencia, al contrario, ahí es la fe que usted tiene empieza a operar de adentro, porque el espíritu que usted tiene, que recibió a través de la palabra, empieza entonces a funcionar, empieza a activar esa fuerza interior. Por eso dice la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oraba fervientemente. Ese fervientemente es ardientemente, es como cuando una olla pitadora llega al punto de cocción, de temperatura, en que empieza a disparar, cuando ya está represada, empieza a vaporizar todo, ya no puede contener más por dentro. Ese es el clamor. Cuando una persona está angustiada, cuando está necesitada, cuando necesita es ayuda ya. Entonces esa persona pende de un hilo, y entonces de lo profundo de su corazón él saca una petición, una oración. A veces puede que, mire, por ejemplo, la oración lleva un orden. Ya vimos el Padre Nuestro, pues no lo hemos visto, pero pues ya lo cité. Casi todos los cristianos conocen esa porción bíblica y su significado. Ahora, el clamor es diferente. Pedro caminó en las aguas. El pasaje ese, allí le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Está conversando con el Señor le responde y dice, ven pues acá. Y él empezó a caminar, y de pronto le falló la fe. Observe pues, le falló la fe. Cuando él echó de ver el ambiente, tuvo temor. Déjeme decirle una cosa, o había una tormenta, había una tempestad en el monte. Ellos están en medio de la tempestad ya estaba ahí cuando Pedro se salió de la barca, pero él, cuando notó la tempestad, entonces sintió miedo, y el miedo neutralizó la fe, hizo que la fe se bajara. En ese pasaje lo puede ver. Y entonces el Señor le dice, él clamó a Dios, hizo un clamor más largo y más efectivo y más poderoso que alguien pueda hacer. Dijo, Señor, sálvame. Dijo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, te alabo, bendito Señor, excelentísimo Rey de la gloria, tú que habitas en el trono allá en el cielo. Y no dijo esa retaíla de cosas. Fue un clamor en que dijo, Señor, sálvame ya. Sálvame, Dios, no dijo ya. Señor, sálvame. Dos palabras. Esa es la oración de Pedro que hace ahí. Inmediatamente el Señor lo tomó y lo dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Vamos a analizar ese pasaje. La tempestad ya está. La pandemia ya está. Nosotros empezamos a vivir de esta pandemia
antes de que nos encerraran, de que nos confinaran en nuestras casas, antes de que nos prohibieran salir, pudieran toque de queda, pudieran pico y cédula, ir con el número, el último dígito de la cédula, poder salir de la casa y todas esas cosas. Antes de eso ya la pandemia estaba. Ahora empezaron a llegar noticias, ahora la pandemia se levantó, como entonces ya nos dimos cuenta de que la pandemia está ahí, que está matando gente y que ya en Nueva York es impresionante la cantidad de muertos y no tienen dónde enterrarlos, no hay ni cofres para enterrarlos, y los están almacenando en contenedores refrigerados para saber qué es lo que van a hacer con ellos. No sé, algún procedimiento harán o sencillamente esperarán que haya un número para poder sepultarlos o quemarlos. Bueno, eso es otra cosa. Pero a lo que me refiero, comparando la tormenta de la que estoy hablando con lo que está pasando ahora. Entonces, por favor, entiéndame qué es lo que yo le quiero decir. ¿Por qué estoy trayendo este tema a esta hora? Porque yo veo la necesidad de clamar. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. No dijo, mire que ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y los salmistas dicen, Señor, ¿por qué oro a ti y no me oyes? Todo, pero dice, clama a mí y yo te responderé. Es más, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es a través del clamor que nosotros podemos comprender muchas cosas que no conocemos. Por ejemplo, nosotros no conocemos el poder de Dios. Sí, lo hemos experimentado y lo hemos visto, pero no conocemos cómo se mueve el poder de Dios. No sabemos cómo es su santidad. Porque sí, Dios no peca, sí, pero es que la mentira es pecado y Dios no me va a mentir a mí. Y cuando yo entiendo eso en medio del clamor, tengo seguridad, tengo fe, me afianzo en la fe, me vuelvo un gigante delante del enemigo. Entonces, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No veo impedimentos. Cuando uno está orando, ahí esa oración pasiva, Señor, pidiéndole a Dios que me dé una provisión, que yo quiero tener un negocito, que yo quiero... Y enseguida empieza la mente a darle vueltas, el diablo a tirarle dardos que vienen del mismo infierno, a decirle, pero es que vos no has sido pobre toda la vida, vos naciste para morirte pobre, y tu familia, y vos tenés esa obligación tan tenaz que tenés. Fuera de eso, vos ni vas a la iglesia, ni orás, vos no sos el tipo así consagrado que digamos que te va a dar a vos, mira a los demás. Entonces allí esa oración pasiva se hace que la mente se abra al razonamiento, y el enemigo le mete pensamientos en medio de su razonamiento, pensamientos que no son suyos ni pensamientos que no son de Dios. Entonces necesita clamar. Cuando usted clama, usted se mete, es de lo más profundo del corazón, de las entrañas que le está saliendo. Ese es con angustia, como el que está pendiendo de un hilo, de una rama, que está rogando que no se vaya, que la rama aguante. Y entonces usted no pasa a una persona y no le dice, oiga, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente? Buenos días, buenas tardes, lo que sea. Y dice, perdón, ¿cómo es su nombre? Usted no le dice así. Usted dice, por favor, ayúdeme, deme la mano, pase, y cualquier cosa hace, hermano. Eso es clamar. Eso es clamar, eso es buscar la solución inmediata. Su mente no tiene tiempo de decir, ay, que ese señor es muy elegante, muy distinguido, esa persona que vaya es muy enclenque, esa a lo mejor me deja caer. Usted no piensa eso. Es la única solución, es el único que le puede ayudar. Él es el más inmediato, es el único que está pasando por allí en ese momento. Usted está en un lugar desierto, usted está en la montaña, está por allá lejos, nadie lo escucha, nadie, no tiene quien lo ayude. Ese es lo que yo le quiero transmitir. Ese es el clamor. Entonces el clamor, nadie puede comparar el clamor con oración. Cuando usted clama, ora. Pero cuando ora, no siempre que ora está clamando. Entonces clamar implica suplicar con desesperación. Es un gemir muy profundo de nuestro ser en busca de aquella persona, de aquel único ser que es, valga la redundancia, que es el único que nos puede ayudar. Ya usted ha agotado todos sus recursos,
Vamos a poner, trate no de visualizarse, no de imaginarse usted una persona que está colgada allí y a punto ya de desfallecer sus fuerzas, y entonces la persona que le puede ayudar es una persona que usted conoce, en la que usted confía, que sabe que no le va a decir que no, que sabe que no le va a negar la ayuda, está pero no lo está pero a la vuelta, y usted no sabe cómo llamarle la atención, usted no sabe cómo hacerse notar. Entonces usted saque el clamor y dice: Jehová, sea notorio hoy que yo soy tu Dios, que lo que hago, lo hago, Señor, por tu palabra, como dijo Elías en el monte, que lo vamos a analizar ya. Entonces inmediatamente Dios le responde. Y vamos a ver por qué le respondió Elías, pero sigamos con el caso de acá. Entonces, esa persona que es la única que le puede ayudar a usted, inmediatamente al oír ese grito desesperado, usted corre a ver su niño, por ejemplo. De pronto se oye un estruendo y el niño grita y usted suelta lo que tiene en la mano y arranca a correr para cogerlo. Usted y dijo: ¿qué le pasó? Se cayó, se rodó por la grada, se fue por la ventana, ¿qué pasó? Le cayó un estante encima, y usted sale a socorrerlo. Así hace Dios, así hace Dios. Entonces la gente, yo no he podido que me entiendan. La verdad es muy difícil que le entiendan a uno esto, porque hay un modo, un patrón, hay una contaminación tan grande, hay una falta de renovación de la mente, que la gente no quiere sujetarse, no quiere escuchar el consejo, no quiere aprender. Entonces siempre dice uno: mire, hay que clamar, estas cosas son de clamor, hay que clamar. Y entonces ellos: sí, vamos a orar. Entonces cada uno empieza a orar ahí su oración pasiva, y de esa oración pasiva él empieza a hablar con Dios. Entonces el enemigo empieza a traerle los pensamientos que yo dije que no son suyos ni son de Dios, y usted empieza a pensar que dejó la plancha conectada, que dejó la estufa prendida, a ver, yo apagué la boquilla del arroz, o no lo dejé, cuando llegue voy a encontrar la casa llena de humo. Y entonces yo, que se le llenó de humo fue la cabeza, porque ya perdió la concentración, pero ya empezó con preocupación, ya se soltó de la oración, ya no sabe ni por qué está orando. Entonces eso es necesario, clamar, es necesario aprender a clamar, es necesario orar en clamor. Yo creo que estamos viendo por las redes, porque por todas partes están saliendo los clamores que se están haciendo en España, en Francia, en Italia, en Brasil, en el Ecuador, aquí en Colombia. Usted está viendo hombres y mujeres de Dios, multitudes en las calles, en los edificios, en toda parte, clamando a voz en cuello. Clama a voz en cuello, no te detengas, dice el Señor. Ahora vamos a ver las bendiciones, y si usted aprende a clamar, no vaya a creer que Dios no lo recompensa. Hay una recompensa que usted no se la imagina, y que ahora la vamos a leer. Eso está, bueno, vamos a listar mi computadora aquí, voy a tener la lista para dársela ahorita en el momento oportuno. Bueno, entonces estamos hablando del clamor. Miremos algunas cosas para que me entienda. Nosotros somos seres humanos, dice que como Elías, sujeto a pasiones, pero Elías oraba fervientemente. ¿Cuáles eran las pasiones de Elías? Elías es un profeta de Dios, fiel. Él no tiene la culpa de que Dios le diga cosas. Usted como profeta de Dios, usted no tiene la culpa de que Dios le dé un mensaje. Uno como predicador no tiene la culpa de que Dios le dé un mensaje. A veces hay mensajes demasiado ásperos, pero hay que entregarlos. Jonás no tiene la culpa del mensaje, él era un profeta, un predicador, y era internacional. Lo mandaron para Nínive. Imagínense, con un bosquejo para predicar. ¿Cuál es el bosquejo que lleva él? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso no es fácil. Uno puede pensar: y ahora yo apenas abra la boca, y es como son de malos, son más malos que la renguera, me van a pelar allá cuando yo empiece a decirles que Dios los va a destruir por pecadores. Pero entonces él se fue por otro lado. Ya sabemos nosotros que desvió el camino. Pero como Dios necesita trasladar un mensaje, a Dios no le importa si a usted le da miedo o no le da miedo. Él lo escogió para hacer una función. El problema no es de Dios, el problema es nuestro.
Escuche bien, en este momento de la pandemia no la ha producido Dios. La pandemia estaba allí. Él no tiene nada que ver con que usted tenga miedo o no tenga miedo. Él lo que dice en su palabra es que tenemos que fortalecernos con todo el poder de su fuerza. Y dice, clama a mí, yo te responderé. Y entonces él está esperando un clamor. Y estamos clamando. Gloria a Dios por eso, porque la iglesia ha entendido esto. Pero algunos no. Y si usted es de esos que no ha entendido el clamor, yo quiero que lo entienda, quiero hacérselo entender, que usted pueda captar la idea. Entonces volvemos a la carga. El tipo que está aquí colgando clama, y entonces el que está allá suelta lo que sea. Es mi hijo que está clamando, es mi hijo que está en apuros, y vuela, mi hermano, y viene la auxilia. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Grítame cuando estés angustiado, en apuros, cuando estén no es a toda hora, por favor. Aunque usted no peca por clamar diario. El Señor clamó. Entonces le dice, él corre a ver qué es lo que le pasa. Y entonces lo encuentra ahí colgando. Dice, está en grave problema mi muchacho. Y lo coge y lo pone en lugar seguro. Y usted ve la mano de Dios. Y usted dice, Padre, gracias, 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 Señor. Se postra, se arrodilla y empieza a gemir, Señor, pero ya no de angustia, ahora de gratitud, de ver la compasión, de ver el amor, de ver el cuidado que Dios le otorga. Usted se postra y dice, Señor, gracias, Señor, yo sabía, Señor, que puedo contar contigo, yo sabía que tú eres fiel, yo sabía que tu palabra dice que tú no me dejarás ni me desampararás, Señor, que tú estás conmigo, Señor. Usted se alegra y entonces empieza a conocer a ese Dios misericordioso, a ese Dios que responde, a ese Dios que sana, a ese Dios que libra de la muerte, a ese Dios que consuela, a ese Dios que sostiene, y a usted no lo convence nadie de meterse una inyección, porque usted ya conoce a Dios. Entonces clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. La gente está pensando que sí, también Dios da revelaciones proféticas y cosas a través del clamor, pero lo que Él nos va a enseñar es de Él. Él se va a dar a conocer, Él nos va a revelar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos de Él. Hay gente que hay muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Asa se cayó por una ventana, se golpeó los pies y en su angustia no buscó a Dios sino a los médicos. Y se murió. Imagínese. Etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas cosas, entonces dice, bueno, pero el pastor, ¿por qué insiste tanto con clamar? Porque usted entra en una dimensión de fe, entra en una dimensión en que su mente queda en poder de Dios. Es cuando el apóstol Pablo dice, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es en el momento que, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, hay momentos que usted ya oró, ya pidió, ya ayunó, se santificó, rogó, hizo por un lado, se puso en paz con los demás, no se arregla el problema, y el problema está ahí. ¿Qué hace usted? Tiene que clamar. Ahora hay un pasaje en Hebreos que dice que nosotros tenemos entrada, tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Oportuno es que es ahora. Si no lo haces ahora, Señor, algo nefasto va a pasar. Si no me salvas ahora, el Señor, cuando Pedro clamó, dijo, Señor, sálvame, el Señor dijo, bueno, mañana vengo y lo saco. No, ¿de dónde lo iba a sacar? Lo ha podido sacar del fondo de la mar, está bien, pero Pedro aprendió a conocerlo. ¿Por qué usted cree que Pedro dijo, Señor, mi vida pondré por ti? Aunque ahí van emociones, Pedro lo dijo de corazón.
¿Por qué? Por la gratitud. ¿Por qué la gente, la mayoría de cristianos no tienen ese espíritu de gratitud? ¿Por qué sacrifican a Baal y no a Dios? Porque hay tiempo para la juerga, porque hay tiempo para la disipación, pero no hay tiempo para Dios. Es por falta de clamor, por falta de conocimiento de Dios. Hay cosas que Dios no las va a enseñar por medio de un maestro. Hay cosas que las tenemos que aprender directamente de Dios, de tener una experiencia con Dios. Ahora, el clamor tiene muchas ventajas. Vamos a mirar algunos ejemplos porque para ir hablando, porque tenemos que leer la Biblia. En el Salmo 34, Dios da promesas a través del clamor. Esas promesas están reservadas solamente para aquellos que extreman su confianza en el Señor, en su Señor y Dios, en su Salvador. Él es mi Salvador. No solamente me salvó del pecado y de la muerte, sigue siendo mi Salvador. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 34, 17. Claman los justos, y Jehová los oye y los libra. Liberación. De todas sus angustias. No dice de algunas de sus angustias. Lo libra. ¿Qué es lo que te angustia, hermano? ¿Qué es lo que te angustia? Esa angustia que te ha atormentado tantos años, que ha permanecido en ti. No hay paz en tu corazón. Hay temores. Hay miedos. Hay espantos. ¿Por qué? Porque necesitamos una relación con Dios. Necesitamos una relación. No estoy hablando de pecado, no estoy hablando de santidad, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de una experiencia con Dios, aún en el pecado. Aún en el pecado. Manasés fue uno de los reyes más malos. Imagínense que Manasés sacrificó a uno de sus hijos a, ¿cómo llamaba? A Moloch, un demonio que era así, y con los brazos así y la boca abierta, un animal ahí, una cosa fea. Y entonces le ponían el niño ahí encima y eso tenía un mecanismo, doblaba y se lo tiraba dentro de la boca, que estaba encendida en fuego porque le metían el fuego por las entrañas. Es una imagen de esa de metálica. Entonces hizo eso, sacrificó a Moloch. Yo sé que ningún cristiano eso equivale a satanismo. Quemar un hijo en un altar al diablo, eso equivale como a invocar al diablo. Yo creo que ningún cristiano ha llegado a ese extremo. Yo no creo que ningún cristiano haya salido del culto y decir, hoy me voy a llamar al diablo y voy a meter a este muchacho candela y se lo voy a entregar. Nadie lo ha hecho. Manasés lo hizo. Y entonces Dios lo destituyó del reino, lo llevaron cautivo, lo llevaron con cadenas y grillos, y de allá de la cautividad clamó a Dios y Dios lo restauró, lo liberó y lo restauró al reino, para que sepa lo importante que es el clamor. Pero bueno, aquí dice, claman los justos y Jehová los oye y lo libra de todas sus angustias. En el Salmo 107, versículo 28, cuando cogemos el contexto de este salmo, voy a tomarlo para que usted se dé cuenta que, ay hermano, es que el Señor sí lo oye a usted porque usted anda en santidad, porque usted es pastor, porque usted ora muy bonito, porque usted todos los días ora. En cambio yo no tengo así ese nivel de oración suya, mejor ore usted por mí. Bueno, hermano, para mí mejor, porque pues, eso le aumenta a uno el nivel de oración y le hace dar sensibilidad y hacer un poco de cosas. Vamos a mirar el Salmo 107 un poquitico, cojamos el contexto. Entonces dice, a ver, vamos a tomar el verso 23. Los que desciendan al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas.
sus ondas, pues, suben a los cielos y desciendan a los abismos. Esas ondas, imagínense esas olas tan grandes, subían hasta el cielo, pues se está hablando, no hasta el cielo, pero está hablando de una altura bastante considerable, y luego bajaban y dejaban como que se fueran hasta el abismo, porque dejaban como el hueco allí. Y dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas, suben a los cielos, desciendan a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Esos tiemblan porque son malos, porque han dejado a Dios. Y cuando ellos ven esa tempestad tan terrible, su alma se derrite con el mal. Es que entonces nos está pasando por malos, por pecadores. Sí, así lo dice. Tiemblan y titubean como ebrios. No se pueden sostener. Pues imagínense cómo está esa nave ahí sacudida. Dice, y toda ciencia es inútil, todo conocimiento, toda habilidad para controlar esa nave no se puede controlar porque hay una tormenta en el mar que los sacude para un lado y para otro. No saben dónde van a caer, no saben, de esas no nos salvamos, aquí no pasan, aquí ya nos tocó, nos llegó. Y entonces dice, entonces claman a Jehová en su angustia, verso 28, y los libra de sus aflicciones. Ellos estaban ya, dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas o sus olas. Claman a Dios. Ellos no pueden controlar las olas, no pueden controlar la tempestad, no pueden controlar la nave. Entonces, cuando esto se salió de control, esta pandemia no la controla la ciencia, no la controla ningún laboratorio, no la controla nadie, ningún gobernante, no en vano salen los de la izquierda a echar piedra y a romper los buses y a echarle candela a las universidades, ningún grupo subversivo la puede controlar. Nadie, ningún presidente, ninguna potencia, nos aliamos con quién para que nos defienda. Nadie la puede controlar. Ahí tiene un pasaje, hay muchos de esos así, en que usted puede ver que lo único es clamar. Y luego dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego que se alegran porque se apaciguaron. Luego se alegran porque los apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Mire, todos los planes, los proyectos que nosotros hemos tenido. El uno decía, no, para el mes que viene, gloria a Dios, bendigo a Dios, le doy la gloria a Papito Dios, gracias Señor, yo sé que tú me lo vas a conceder para el otro mes, yo tengo la universidad, voy a pagar la cuota de la casa, me van a entregar la vivienda. Dígame, ¿quién rayos en este momento tiene ganas de ir a ver una casa para comprar? Porque se la den muy barata, con muchas cuotas módiles. ¿Quién está pendiente de ese negocio? Nadie, porque todo el mundo está temblando, porque no sabe si pasa la prueba de la pandemia o no, si le va a llegar o no le va a llegar, no le va a llegar. Entonces dice, no, porque es que yo soy un personaje de alto riesgo, aquí tengo ya todos los años juntos, estoy en el 6º piso, voy para el 7º, voy del 7º al 8º, en fin. Y entonces se olvidó de todo, se olvidó de la familia, se olvidó de los negocios, se olvidó de la economía, se olvidó de los proyectos, de los planes, y ahora está, no abra la puerta, no me salga, no me reciba visitas, y empieza, ¿por qué? Está aterrado. Déjeme que yo le comparo esto, hay muchas cosas con que compararla. Y la gente está temblando, pero luego dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos, alaben. Esto lo puede decir alguien que ha clamado. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril, Él hace todo eso. Por la maldad de los que la habitan. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y lo hubiéramos tomado desde el principio, hermano, este salmo, pero no nos alcanza el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Él
cambia el ambiente, Él cambia la fructificación, Él cambia la buena vida, la cambia la angustia, la cambian esas cosas. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. Él puede detener esto, pero lo que no deja que lo detenga es la maldad. Es la maldad. Cuando hablamos de escatología decimos los tiempos finales y vemos que viene el anticristo, pero que el anticristo únicamente lo detiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está habitando en cada creyente, o sea, en la iglesia. Pero el Espíritu Santo no puede detenerlo sino mediante un clamor de la iglesia, mediante un arrepentimiento, una vida de paz, de santidad, de entrega, de sumisión. Dice, la tierra fructífera la convirtió en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Él hace eso, Él cambia el ambiente, Él cambia el momento, Él cambia la maldición en bendición, las tinieblas en luz. Él cambia todo. Él puede cambiar esta pandemia en un avivamiento, en una bendición, en prosperidad para una nación. Así sea para un solo hombre, Él lo hace. Pero Dios no hace acepción de personas. Pero Él dijo, clame. Bueno, creo que no le alcanzó a hablar de todo esto. Bueno, dice, vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Mire, era un desierto, era nada, imposible habitarla, y ahí los establece, y entonces fundan ellos una nación en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Ahora, el hecho de que un pueblo sea establecido por Dios y camine en obediencia y camine en santidad y camine agradando a Dios, no quiere decir que no hayan tiranos que perturben su paz. Luego dice, luego son menoscabados y abatidos. Los menosprecian, los oprimen, y hasta que le quitan la fuerza, le quitan el poder. Y entonces ese clamor que hicieron de ellos allá no lo volvieron a hacer. Y entonces la culpa no es de Dios. La culpa es del hombre que no mantiene lo que Dios le ha entregado. Ahora mire bien. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Hay que conocer a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando los cristianos que conocemos del Señor tenemos estos problemas, nosotros debemos leer la Biblia. En la Biblia hay respuesta, debemos clamar, debemos hacer todo lo que Dios manda. Y dice, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Imagínese, en este momento la opresión y la miseria, la pobreza y el andar de un lado para otro, hermano, la gente está desubicada. Entonces eso lo ha permitido Dios. Y esto solamente nos libra un clamor. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Entonces, ¿quién es sabio y guardará esas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Entonces, a través de la palabra, nosotros entendemos lo que es el clamor. ¿Cómo se solucionó el problema? Y clamaron ellos al Señor. Él calmó la tempestad, los condujo a un puerto seguro. Luego cambió la tierra, la hizo prosperar, cambió toda esa resequedad en tierra fructífera. El desierto lo volvió próspero y trajo aguas y manantiales y todo eso, y los fundó una ciudad y se establecieron allí. Pero luego vino el opresor. Están tranquilos, están bendecidos, está yendo a culto, está orando, está diezmando, está ofrendando, evangeliza, viene para allá.
Pero hay entonces, a causa de la tiranía, luego son menoscabados y abatidos. Y entonces el enemigo empieza a trabajar, porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Escuche bien, él no vino a robar. No diga robar, dice hurtar. Hay una diferencia entre robar y hurtar. Robar es cuando se roba, cuando se despoja a una persona o a un lugar con violencia. Pero hurtar es cuando lo sustraen las cosas sin violentar la cerradura de la puerta, porque usted dejó la puerta abierta. Y él no puede hacerlo sino cuando nosotros le damos espacio para que lo haga, cuando nosotros nos descuidamos. Cuando usted se descuida y deja la puerta abierta, dice, mire, cierra esa puerta. No, no pasa nada, deje que entre airecito. Bueno, entró el aire, por ahí mismo se metió el ladrón y se le llevó lo que usted más quería. Entonces después se encuentra necesitado y falto de lo que le quitaron, pero no porque hayan muchos ladrones. Yo siempre he dicho, ladrones no hay, lo que hay son descuidados. Entonces, bueno, ahora entienda esto. El clamor es necesario. Entonces clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire todo lo que nos enseña, eso que no cogimos todo el Salmo. Nos enseña entonces que Dios cambia las tinieblas en luz, Él cambia el ambiente, Él cambia todo. Para Él no hay nada imposible. Un clamor generalizado, un clamor bien hecho, salido de lo profundo del corazón, con angustia, sabiendo quién es el único que nos puede. No es orar por orar. Sí, oremos, hermano. Vamos a clamar. Sí, hermano, oremos, pobrecitos los que están allá. No. Espérate a ver un momentico. Así no, yo no quiero que oremos, yo quiero que clamemos. Yo no quiero más rezos, quiero clamar. Sí, hay la oración personal, la oración devocional, en el cual nosotros nos encomendamos a Dios, le damos gracias, honramos su nombre. Aquí lo dice, es el producto cuando Dios responde el clamor, luego ellos se postran y agradecen a Dios y todo eso. Eso es correcto. Pero estamos hablando del clamor. Ahora, déjeme, yo le voy a poner, porque, este reloj camina demasiado, yo ando demasiado despacio. ¿Cómo será la cosa? Miremos otro verso. ¿Cómo puede usted creer que el diablo clama y nosotros no? Blasfemia dice, hermano, que el diablo clama. Pues sí, en Marcos capítulo 1:26. Entonces el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia al muchacho y clamando a gran voz, salió. Se hizo notar. Cuando él clamó, él estaba pidiendo ayuda a los demás demonios que venían. Los que manejamos esta cuestión y trabajamos en liberación sabemos de estas cosas. Que cuando un demonio empieza a hacer bulla y a hacer ruido y a amenazar y a gritar y a blasfemar y de todo, es porque está pidiendo ayuda del mundo espiritual de las tinieblas. Por eso hay que atar todo eso. Aunque hay predicadores que dicen que cómo matar al diablo y se desata al otro momento. No, él dice, todo lo que ates en la tierra se ha atado en el cielo. Pero eso ya es otro rollo de tela. Marcos capítulo 5, versículo 7. Clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Está clamando el Señor. ¿Para qué? Para que no lo atormente. ¿Por qué? Porque lo echaba. Entonces, aquí viene una buena. ¿Qué pasa cuando un cristiano clama? Diga, atormenta cuanto demonio inmundo haya por ahí el pie. Y ellos reclaman paz. No pueden tener paz. Son demonios. ¿Por qué? ¿Por qué me atormenta? Yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo sé quién eres, te conozco. Pero eso está hablando de otra clase de clamor. Está hablando de grandes voces. No está hablando de un clamor como el que estoy hablando de un cristiano, pero está hablando de clamar. Es un grito de auxilio. Bueno, Marcos 9:26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Entonces él clamó a gran voz. Fue tanto el clamor que sacudió el cuerpo del muchacho y el muchacho quedó como muerto. O sea que ese espíritu tenía atrapada la vida de este muchacho. Cuando se fue, entonces como que hubiera como retornado a la vida, como que hubiera dado un espacio de tiempo mientras él se recuperaba. Ahora, es imposible clamar
sin tener una carga profunda. Sin tener una carga profunda. Cuando usted tiene un enfermo y a la medianoche no tiene quien le ayude a orar, 2, 3 de la mañana, usted no tiene, usted se pone a orar. Ay, Señor, sánalo, papito Dios. Señor, tu palabra dice que lo unjamos con aceite. Sí, eso dice la Biblia. Esa es una oración de fe. Sí, y está bien hacerla. Pero entienda, necesita acudir al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, porque en este momento no puede salir, a esa hora de la madrugada no puede salir por su seguridad, porque no tienen que moverse, porque no sabe si la tienen, porque está demasiado grave la situación. Es ya, es oportuno socorro. Yo necesito que el Señor me socorra ya. Entonces clamo, Señor, sálvame, dijo Pedro. Y ya hablamos de la duda. Bueno, aquel que levanta su voz en clamor está enfrentando una situación imposible de ser solucionada. Dígame, ¿quién detiene esta pandemia? ¿Quién para esta mortandad? ¿Quién la para si es un virus que va mutando? Si hoy dicen, ya la curva, no sé qué cosa, y ya bajó aquí en España, y ya hoy está otra vez más que ayer. Dígame, ¿cómo hacemos? Entonces, gracias a Dios, porque hay muchos cristianos sabios y entendidos que claman. Y estamos viendo por las redes, como le decía, cómo el clamor está generalizado, la gente está lanzando a las calles. Así hay que hacerlo. Así hay que hacerlo. Yo anoche me gozaba yo viendo esos videos, esas partecitas que pasan allí. Las naciones, Panamá está encendida en clamor. Hermano, ese presidente de El Salvador se puso a clamar con el pueblo, a declarar la palabra. El de Guatemala, y vaya a ver cómo están esas naciones. En Brasil están clamando fuertemente. México está clamando, en misma Nueva York está clamando, en España están clamando, en Italia está. Esto no lo para sino Dios. Es el único que puede cambiar las tinieblas en luz. Esto no lo para sino Dios. Miremos otro verso más. Ay, Señor. Cuando Salomón establece el templo, inaugura el templo, es muy larga la oración, pero solamente le va a tomar un verso. El versículo 6-19 dice: no obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. La oración de tu siervo y a su súplica. Él empieza orando y termina suplicando, y esa súplica se convierte en un clamor generalizado, permanente, de tal manera que tenemos que entender que es el clamor. Vamos a poner el mejor ejemplo de clamor. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el Getsemaní le dijo a los discípulos, dice, acompáñenme a orar. Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Otra versión dice, mi alma está tan triste que quisiera morirme de la tristeza. Y entonces se retiró como a un tiro de piedra, más o menos unos 20 metros, entre 20 y 20 y pico de metros. Y se postró sobre su rostro y clamó tan fuerte que el clamor está registrado en Juan 17. Y clamó. Y cuando vino, ellos estaban dormidos, porque mientras él estaba clamando, ellos no entendieron, ellos estaban orando. Cuando usted se pone a orar, se arrodilla a orar ahí en la cama, usted termina dormido. Cuando usted dice, ay, voy a orar aquí, no, es que estoy cansado de la espalda, voy a orar aquí, usted ora 5 minutos y ya quedó boqueado. Pero cuando usted se para y empieza a clamar, y empieza a clamar, y empieza a clamar,
dependiendo la talla que tenga para clamar, le amanece y no se da cuenta qué horas. Usted se mete a clamar y usted no está mirando el reloj. Usted se mete a clamar y usted sabe está en lo que está. El Espíritu le dice hasta dónde tiene que clamar. Miremos este ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9. Mire, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces y clamas. Bueno, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, escúchelo bien, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, que aprendió el Señor en el monte del Getsemaní, en el monte de los olivos, cuando fue a clamar. ¿Qué aprendió? Diga, la obediencia. Él clamó, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, pero que no sea como yo quiero, sino según tu voluntad. Entonces, ahí Dios le contestó. ¿Cómo le contestó? Pues por la palabra. Vino la palabra. Y entonces él se levantó, fue y miró a sus discípulos dormidos. Lo despertó. No ha sido capaz de velar conmigo una hora. Volvió otra hora a orar. Las mismas palabras, el mismo clamor. Vuelve otra vez dormidos. Se volvió otra vez a clamar. Él necesitaba ese respaldo en clamor. Por eso le tocó orar 3 veces, porque ellos no respondieron a esa cooperación. El apóstol Pablo dice: yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu esto resultará en mi liberación, como efectivamente pasó. Y fue el Señor y oró la 3ª vez, y cuando volvió sufrió en esa oración. Dice que eran como grandes gotas de sudor. Dice que él lloró allí. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, quebrantado su corazón, al que le podía librar de la muerte. Él no quería morir. Él no quería ir a la cruz. Él dijo: pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, pásala. Él no quería ir a la cruz donde tenía que cargar con el pecado. Él no conoció el pecado. Él no era pecador. Él no tenía una naturaleza pecaminosa. Lo más horrible que le pudo pasar. Él no está diciendo que no me hagan daño, que no me vayan a dañar el esmalte de las uñas. No dijo eso. No me vayan a cambiar el look. Él estaba angustiado por el pecado. Entonces él, por lo que padeció en esa oración, él padeció. En la oración se sufre, por eso se llora. En la oración le duele a uno las entrañas, le duele el corazón, la mente se transporta, uno clama, uno dice: Señor, escúchame, Señor. Que si no me escuchas ahora, yo creo que nunca voy a poder volver como a enfocarme en esta oración. Más o menos, ¿no? Aunque uno tiene que, Dios a veces permite que uno, pues hay que perseverar en la oración. Él aprendió la obediencia. ¿Cómo yo sé que aprendió la obediencia en esa oración? Porque a la 3ª vez se levantó fortalecido y lo despertó y dijo: vámonos, ya el que me va a entregar se acerca. O sea, ya sé que tengo que ir a la cruz, ya tengo que obedecer. No, él no está orando por desobedecer. Él está orando porque él vino a hacer la voluntad del Padre, pero y él la conocía, pero él quería cambiarla. Y entonces Dios dijo: no, mi voluntad si no se puede cambiar, te toca ir a la cruz. Dijo: vamos pues, yo necesitaba ahora clamar. Después de que yo clame, que venga lo que sea, yo clamo. Debemos clamar. Entonces quiero que entienda esto, hermano. Si nosotros vemos, entonces Sansón clamó a Jehová. Le dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. En el clamor se fortalece la persona. Te ruego solamente esta vez, oh Dios,
solamente esta vez. No tengo otra oportunidad de orar. Recuerden que le sacan los ojos, lo llevan allí, ciego, se están burlando de él, lo tiran por un lado, luego para otro. Le dice, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón a dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha fue sobre una y la izquierda sobre otra, y se acabaron estos filisteos. Señor, el que cree en ti nunca jamás se ha avergonzado. Estos filisteos se están burlando de mí, pero que se acaban, porque para esto me levantaste tú, y aunque sea lo último que yo haga en mi vida, voy a cumplir tu propósito. Hay muchas cosas que ver ahí que son interesantes, pero vuelvo y le repito, es oración camandulera, es oración religiosa, es oración allí, no sirve en este momento. No digo que no sirve delante de Dios. Dios escucha toda la oración, pero entienda, esto es una guerra espiritual. Esto es el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nunca las tinieblas han prevalecido contra la luz. Eso yo lo tengo que conocer, eso lo conozco yo. Dios le permite a uno pasar por diferentes trances, luchas, dificultades. Yo no le tengo temor a la muerte, porque de ahí me rescató el Señor. Yo le conozco la cara a la muerte y no le tengo miedo, porque yo sé que hay uno que la venció. Hay uno que dijo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, nada, nada, ni la vida, ni la muerte. Entonces, cuando uno clama a Dios, uno va recibiendo mucha revelación, mucha seguridad. Hay veces la gente le dice a uno, hermano, ore por mí, y uno empieza a orar, pero no encuentra respaldo en oración. El Señor lo necesitó, Pablo lo necesitó. Se necesita el respaldo de la iglesia para que sucedan cosas. Entonces los discípulos en el capítulo 4 de Hechos, entonces volvieron, se levantaron, fueron al lugar donde se congregaban y levantaron la voz unánimes y dijeron, soberano Dios, danos que con más denuedo hablemos tu palabra mientras tú haces maravillas, señales y prodigios por mano de tus apóstoles. Era la iglesia orando y los apóstoles haciendo milagros. Ellos también clamaban, pero tenían un respaldo detrás, tenían una fuerza, el Espíritu estaba rodeándolos. Eso tenemos que entenderlo como iglesia. Es difícil de explicarlo en estos tiempos. Nos faltarían muchas horas de meditación en la palabra y de enseñanza y de acomodar los versículos necesarios para poder exponer. Pero ¿sabe qué? Debemos clamar. Pedro, cuando se salió de la barca, ya la tormenta estaba allí. Cuando esta pandemia se manifestó, nosotros estamos tranquilos en los templos, orando, alabando al Señor, evangelizando, todo normalito, hasta que llegó el momento en que por falta de clamor se levantó. ¿Y ahora qué hay que hacer? En el Salmo 107 lo vimos. Clamamos a Dios, y esto no dura. Cuando la iglesia se levante a clamar, usted va a conocer cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Usted se va a asombrar y usted puede ver cómo Dios puede parar esta pandemia con el clamor de un solo hombre. Y busqué un hombre que se parara en la brecha a favor de la tierra para no destruir, y no lo hallé. Ahora le voy a demostrar a usted el texto. No importa, el tiempo aquí no importa. El tiempo es aprender la palabra de Dios. Voy a ir al libro de Ezequiel, por favor. Si ustedes tienen su Biblia, me acompañan, y si no, anote esta cita. Y vamos a mirar lo que va a pasar al final. Voy a leerle
lo que va a suceder. Sucedió y va a suceder. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Acuérdese que él dijo: yo he creado el destructor para destruir, pero ninguna arma forjada prosperará contra ti. Y se ha llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Verso 2. Y he aquí que 6 varones venían de camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. Está hablando de... Y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Está hablando del templo. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Mire, en esta época ellos están con la idolatría, adorando la imagen del celo. Usted lo lee en Ezequiel capítulo 8, versículo 5 en adelante. Y entonces la gloria de Dios ya se va del templo. Y ahora, antes de irse, entonces mire lo que hace Dios: hace juicio. Y dice: y la gloria del Dios de Israel, le repito, se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Venían 6 varones para destruir, pero entre ellos venía este hombre de lino fino. Es un ser espiritual de gloria, ¿no? De la luz. Y le dijo Jehová, verso 4: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, y salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Entonces dejémoslo hasta allí. Ahí me enseña la Biblia. Yo no sé si eso también es una figura de la pandemia. No sé. Algunos dirá usted: pues usted es muy peliculero. Pero ahí me dice que el Señor dice: yo he creado el destructor para destruir. Aquí en este tiempo sucedió eso. Y es una profecía de doble cumplimiento. Entonces hay un sello del Dios Altísimo, que es el Espíritu, y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dicen Romanos 8:24, 8:26, perdón. Entonces la pregunta que yo hago es: Dios dice, vienen, escúchelo bien, se lo repito aquí. A ver, dice: y aquí 6 varones venían en camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un hombre vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y dijo: van a matar, con eso van a destruir a todo varón, mujer, niño y anciano y vírgenes y de todo. Pero no van a ir a matar a cualquiera. Primero adelante va el escribano. Él va a ir a marcar a los que gimen y claman por el pueblo, por la inmundicia y por el pecado que se hace aquí. Y al que tenga la señal, que lo marque el escribano, no lo pueden tocar. Entonces quiere decir que el clamor nos va a librar también. Clama a mí. Y acuérdese, como dijo, como ya leímos algún verso que habla de esto. Vamos a ver. Aquí dice
Eh, mm, Vamos a ver. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Los libra. Yo quiero que entendamos esto, mi hermano querido, y que cambiemos la actitud, que tengamos una actitud más agresiva y más confiada del Señor. Tenemos que conocerle más, solamente a través de la palabra, y clamar, clamar, clamar. No sienta pena que lo vean llorando, que Dios le quebrante ese corazón, porque a veces nos tiene que quebrantar la dureza. A veces primero tiene que quebrantar nuestro corazón para que nuestro clamor sea efectivo. Nos tenemos que aprender a humillar delante de Dios, reconocer que solamente Él nos puede librar. Usted puede conseguirse todos los guantes y tapabocas y conseguirse todo el gel y todo el jabón que hay en el mundo y almacenarlo para estarse lavando las manos todo el día, cada minuto. Pero el único que lo puede librar, el único que puede librar al mundo de esta tragedia es el Dios de los cielos, cuando su pueblo entienda que tiene que clamar. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te ruego, te suplico de todo mi corazón, Señor, que este pueblo pueda comprender, Señor, tu palabra. Señor, que tus hijos, Dios mío, podamos entender, Señor, la necesidad de acudir a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, Señor, porque es ahora, Señor, que nosotros clamamos, Señor, para que tú detengas, Dios de los cielos, al destructor, Señor, que tú, Dios mío, en tu infinita misericordia, Señor, te apiades de tu pueblo, Padre, te apiades de tus siervos y siervas, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, levantan un clamor en todo el mundo, en todas las naciones, en cada ciudad, en cada pueblo, Dios mío, Señor, en cada localidad, en cada vereda, en los campos, Dios mío, en las carreteras, Dios mío, Señor, en los hospitales. Estamos viendo estos testimonios, Señor, y queremos, Dios mío, Señor, bendito Dios, ser conscientes de la necesidad que tenemos de unirnos a ellos, de poder, Dios mío, Señor, sacar de nuestro corazón esa pasividad, esa mudez, Dios mío, Señor, que se rompa toda atadura, que se rompa todo hechizo, que se rompa todo entontecimiento, Dios mío, todo aquello que no nos permite, Dios mío, disfrutar de tu presencia, conocerte y saber, Señor, que tú eres el único que nos puede, Dios mío, Señor, cambiar, que nos puede transformar, que puede transformar nuestra nación, que puede transformar la tierra, puede transformar los países, Dios mío, las potencias, Dios mío, Señor, pueden ser tocadas, Dios mío, Señor, pueden ser cambiado el rumbo de nuestra nación también, Señor, los gobernantes, Dios mío, puedan tener el temor tuyo. Tenemos que clamar por todos los que están en eminencia, Dios mío, por los que sirven, por todos aquellos que ponen su vida, Dios mío, para servir a otros. Padre, estamos viendo, oh Dios de los cielos, que tu iglesia está reaccionando. Yo sé que tenemos que reaccionar mal, pero que tú no te puedes, Dios mío, resistir al clamor, porque tú no mientes, Señor. Tú eres santo, tú eres poderoso, Dios. Yo he entendido, Dios mío, Señor, la necesidad de clamar. He entendido la necesidad, Señor, bendito Dios, de honrar y de bendecir tu nombre, de glorificar tu presencia, de exaltar tu poder, de proclamar tu grandeza, de proclamar tu santidad, de proclamar, Dios mío, que tú eres Dios. Yo sé, Dios mío, que tú sanas, yo sé que tú salvas, yo sé, Dios mío, que tú libras de la muerte. Yo lo he experimentado, Señor, no una vez, no, Dios mío, muchas veces, Señor, tú me has dado estas experiencias, Dios mío, y yo puedo testificar. Soy un testigo ocular de tu poder, de tu misericordia, de tu amor, de tu fidelidad. Soy un testigo, Dios mío, Señor, de tu verdad gloriosa, Dios mío, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, como dijo, Dios mío, el profeta, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Extiende tu mano de poder, Señor. Toca a tu pueblo, toca, Dios mío, Señor, tus hijos, Señor. Toca, Dios mío, Señor, cada hermano, Señor, cada uno de los que está de escucha, Dios mío, de esta enseñanza. Todo el que la escuche, Dios mío, pueda reaccionar, que la bendita unción de tu Espíritu Santo se impregne, Dios mío, Señor. Bendito Dios, y que al reproducir, Dios mío, este video, Dios mío, la palabra, Dios mío, Señor, haya cabida en el corazón de todo aquel, Dios mío, que escudriñe, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te alabo, te bendigo,
Te glorifico, Rey, exalto tu poder, exalto tu gloria, exalto tu misericordia, proclamo tu grandeza, tu amor, tu fidelidad, y pido, Dios mío, Señor, que bendigas tu pueblo, Señor. Bendigas a estos hermanos, cada familia aquí representada, Padre, y sabemos que la sangre de Cristo, Dios mío, nos cubre, Señor, y que está puesta sobre nosotros, y que el destructor no podrá tocar nuestras casas, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Padre, gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por recibir la palabra. Comparta la palabra, hable la palabra, dígale a su familia, únase con ellos a clamar. Mañana a las 7 en punto de la mañana, si Dios lo permite, vamos a estar aquí en tiempo de clamor. De 7 a 8 de la mañana lo utilizamos para clamar. Si usted no sabe, únase con nosotros y aproveche bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima, que será mañana, con la ayuda de Dios. Dios les bendiga a todos y un saludo cordial para todos los hermanos de la iglesia aquí en Florida, por su fidelidad y por estar ahí pendientes de las transmisiones. Dios les bendiga a todos. Amén.